Pasando de ahí, Jesús vino al mar de Galilea. Entonces subió al monte y se sentó. Mucha gente se le acercó, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Los pusieron a sus pies y los sanaba. La gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo 3 días y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos: ¿De dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díceles Jesús: 7. Ellos dijeron: Y unos pocos pececillos. Mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Al terminar, los discípulos recogieron 7 espuertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio se nos presentan 2 momentos muy interesantes. El primero es cómo el Señor llega a un lugar específico en un tiempo específico, a la orilla del mar de Galilea. Cuando la gente se entera, le lleva a sus enfermos, tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos. Y aquí lo más impactante es que Él los cura. No dice el Evangelio que haya pedido la fe de cada uno de estos, sino que probablemente era suficiente fe, ya fuera la del que los llevaba o la propia del enfermo, porque de la fe ni siquiera se dice nada, ni se menciona. Cierto es que el simple hecho de llevarlos implica una fe, pero una fe que empieza y no está completamente formada, porque dice que la gente se llenó de admiración al ver que los lisiados se curaban, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, y glorificaron al Dios de Israel. Precisamente eso ya lo había dicho Dios a través de uno de los profetas desde el Antiguo Testamento. Los ciegos verán, los sordos oirán, los tullidos quedarán bien, los mudos hablarán. Es una imagen que Dios está entre nosotros, la compasión profunda del Señor. Y esa compasión profunda nos sirve de puente para las 2 acciones. La primera ha sido la sanación y la segunda va a ser el alimento. El Señor dice: me da lástima esta gente, llevan 3 días conmigo, no tienen que comer, no quiero despedirlos en ayunas. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, inmediatamente el Señor nos acoge. No importa que lleguemos desde el pecado, desde el pecado más terrible. En el momento en que nosotros volteamos nuestra mirada a Dios, en ese mismo momento comenzamos a sanar, porque Dios nos sana. Los discípulos le preguntan humanamente: ¿dónde vamos a conseguir pan en este lugar despoblado para tanta gente? Y no solamente dónde vamos a conseguir pan, sino cómo lo vamos a pagar. Son las preguntas que muchas veces nosotros, tú y yo, nos hacemos. ¿De dónde van a salir recursos? No tenemos nosotros para hacerlo, y ciertamente ni tú ni yo tenemos los medios. Que esa es la imagen. ¿Cuántos panes tienen? 7 y unos cuantos pescados. Insuficiente, apenas era lo suficiente para los 12.
Y sin embargo el Señor dice, tráiganmelos. Los toma, da gracias a Dios, los parte y se los entrega a los discípulos. Fíjense cómo no llama a otros extraños, sino precisamente a los discípulos. Y los discípulos se los van entregando a la gente, hasta que toda la gente come, y se llenan 7 canastos de lo que sobra. Entonces tenemos a un Dios que se compadece de nosotros, nos cura y nos alimenta, porque Él quiere darnos la vida. Queridos hermanos, tengamos esto muy presente y pidámosle a Dios que nos permita participar en conciencia. Que Dios les bendiga, hermanos.